Rasquiña salió en libertad en un acuerdo con la ex ministra María Paula Romo y con el ex en el gobierno de Moreno. Salió en prelibertad justamente porque el acuerdo era lograr una especie de pacificación de cárceles y las calles del país con esa prelibertad. No nos olvidemos que alias Rasquiña fue sentenciado a 34 años, luego de eso se le redujo su condena a 24 años y de manera también sorprendente se le redujo una condena por 2 asesinatos a 8 años de cárcel. A 8 años de cárcel. Rasquiña salió, si no estoy mal, de la cárcel en el mes de en el mes de junio del año 2020, ¿no? Le hicieron calle de honor, es impresionante los videos de Arella llegar también, señor presidente, si usted me permite, que salieron en ese momento, que se publicaron en redes sociales, la calle de honor, efectivamente, al asesino, al jefe de los choneros. Luego de eso, fue asesinado ya el 28 de diciembre del 2020 y asumió el liderazgo de la banda criminal de los choneros, alias Fito. Entonces, alias Fito nunca estuvo, señor presidente, señora asambleísta, con relación a su pregunta, alias Fito no estuvo en la Tacunga. Alias Fito siempre estuvo en Guayaquil en esta última fase, ¿sí? Alias Rasquiña sí, él sí estuvo efectivamente en la fase previa a su prelibertad en el gobierno de Moreno y con este acuerdo con Romo, sí estuvo efectivamente, él estuvo en la Tacunga. Desconozco en realidad esta información que usted ha señalado, señora asambleísta, no tenía conocimiento de que el ex prefecto Guamán tenía algún tipo de relación o de contacto con estos criminales. Dentro del derecho a la réplica tiene la palabra la asambleísta Adriana García. Gracias, señor presidente encargado. Señor Serrano, como tenemos conocimiento todos, en lo que respecta a la señora Tanya Varela, considerada como la madrina en el caso Metástasis, hay algunos nombres que también han salido a la luz. Entre esos consta el señor Ronnie Aliaga, el cual fue funcionario desde el 2018 al 2023. Usted concluyó su periodo hasta el 2021 como asambleísta del Ecuador. Quisiera que me pueda confirmar usted si dentro de todos estos procesos usted encontró algún indicio o algo en el cual también pudiera haber hecho una denuncia pública. Gracias. Señor presidente. Por favor. Sí. Sí, en realidad el club de la mafia de los medios de comunicación tuviera un poco más de seriedad en sus reportajes y todo eso, se podría informar con muchísima objetividad al país acontecimientos que son fundamentales para el Ecuador. Mire, señor presidente, señoras y señores asambleístas, tal vez esto pueda ser voy a hacer una digresión en realidad por el motivo de mi comparecencia, pero que es importante este antecedente. El primer acuerdo para pacificación de grupos juveniles, como se les denominaba pues en ese momento a las pandillas en el Ecuador, que se dio en el Ecuador fue cuando la activista de derechos humanos y reconocida ciudadana Nelsa Cubrero, en Guayaquil, firmó un acuerdo con el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y con el Ministerio de Trabajo en el año 2006.
Yo era el ministro de Trabajo en ese momento del gobierno del presidente Palacio. Firmamos un acuerdo efectivamente en la búsqueda, ¿no es cierto?, de generar espacios de involucramiento laboral para los grupos juveniles, que no tienen nada que ver con las estructuras criminales que el día de hoy se han dado cita para destruir nuestro país. Entonces, ese acontecimiento es fundamental tenerlo en cuenta, señor presidente, señoras y señores asambleístas. ¿Por qué? Porque ese es un proceso que luego de ver la experiencia que estaba teniendo el municipio de Guayaquil, ¿no es cierto?, con la organización de la señora Culvero, ¿no?, y el Ministerio de Trabajo, es asumida también por el gobierno del presidente, del presidente Correa, y sin lugar a dudas dio muy buenos resultados, porque comenzamos a ver importantes número de chicas y chicos que formaban parte de esos grupos juveniles o de esas pandillas, ¿no?, que comenzaron ahí a terminar el colegio, algunos incluso a terminar la escuela, la educación básica, comenzaron a ir a la universidad, ¿no? Entre esa perspectiva, señor presidente, el tema de fondo es cómo se llega al 2018 en el gobierno de Moreno, ¿no es cierto?, a desaparecer absolutamente toda la política pública de seguridad ciudadana. Se derogan los acuerdos ministeriales del sistema de rehabilitación social, se le quita prácticamente, se le reduce a cero el presupuesto a la Policía Nacional, ¿no? Y se olvidaron de la seguridad ciudadana, se olvidaron de la salud del Ecuador, se olvidaron de la educación pública del Ecuador. Obviamente, y se establecieron estas estructuras criminales desde las propias cárceles con la anuencia de quienes hoy incluso representan a ciertas instancias políticas que ahora tienen hasta movimientos que se llaman Construye, Buena Gente, etcétera, ¿no es cierto?, en la Asamblea Nacional, que obviamente formaron parte de esos gobiernos de Moreno, auparon esos gobiernos de Moreno y Lazo, ¿no es cierto?, tratando de traer siempre el lodo a lo que sí, a uno de los temas fundamentales que se había construido en el gobierno del presidente Correa. Entonces, en esa perspectiva, ¿no es cierto?, el asambleísta Ronnie Aliaga llegó a reemplazar a la asambleísta, señor presidente, si me permite, Sofía Espín, llegó como alterno de ella. Y obviamente yo le conocí en el plano de la fiscalización. Él hizo dos importantes denuncias, señor presidente. Él fue el que denunció el caso, el que llevó a cabo la denuncia parlamentaria, ¿no?, del caso INA Papers. Del caso INA Papers, que el día de hoy tiene otra denominación, pero es el caso que involucra justamente a las coimas que Moreno y su familia recibieron de una empresa del sector eléctrico. Grandes coimas que aparentemente llegarían hasta $50 millones, que a propósito no pasa absolutamente nada. Obviamente, esa denuncia movió el piso de grandes intereses económicos, ¿no es cierto?, y seguramente pues no le deben haber prendido una velita de buena fe al asambleísta Aliaga. Y asimismo, el asambleísta Aliaga denunció otro hecho fundamental de una asambleísta que el día de hoy volvió a ser asambleísta, que es la asambleísta Ana Galarza, si usted me permite, señor presidente. Él presentó la denuncia justamente por diezmos, pero una denuncia que además contenía no solamente la recepción de diezmos por parte del asambleísta con un funcionario de la Asamblea que ni siquiera llegaba a la Asamblea Nacional, sino también, incluso porque este mismo funcionario le habría hecho su tesis de su maestría. Entonces, son acontecimientos, señor presidente, señoras y señores asambleístas, que yo me permito dejarlos sentados sobre la mesa, porque obviamente quien enfrenta también en su momento hechos de fiscalización y este tipo de denuncias, al final también puede estar siendo utilizado como chivo expiatorio. Ya
sobre los hechos mismos que al ex asambleísta Aliaga, pues le están imputando, pues él sabrá defenderse, él sabrá poner sus abogados para que la justicia efectivamente determine su inocencia o su responsabilidad. Pero lo fundamental es esto, señor presidente, que hay hechos y acontecimientos que llevan ciertos ciudadanos cuando ejercen la función pública, ¿no es cierto?, que después sirven como los elementos para hacer el caldo de cultivo para poner cualquier denuncia o cualquier infamia y dañar la honra de las personas.